97.7 Nueva Vida a esta hora de la mañana, compartiendo con nuestro amigo Mario Rosario cuando se habla de un defensor de nuestra música cristiana y nuestra música puertorriqueña, de nuestra plena. Señoras y señores, Mario Rosario está primero en la fila. Buenos días. Buenos días, mucha alegría, mucho gozo, contento de esta oportunidad que Dios nos da de poder cantarle al Señor y celebrar con nuestra música puertorriqueña. Gracias, Juan, gracias Fernán y Moraima. Qué chévere tenerte acá. Tenemos una pregunta para Mario Rosario y es la siguiente. ¿La música plena o de plena es música para todo el año? Definitivamente. La música de plena es música para todo el año. De eso no tienes duda. Para nada. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo se circunscribió la plena al periodo de la Navidad? Bueno, yo tengo muchas teorías. Primero, la plena es de todo el año. De hecho, en Puerto Rico se hace plena todo el año. Hay muchos grupos de música folclórica puertorriqueña que están todo el año trabajando. En Puerto Rico, cada vez que hay una protesta, si tú escuchas, lo que hay de fondo es plena. La plena. Esa tambora sí, es cierto. Y poca gente sabe que eso es un derivado de la cultura judeocristiana. Porque cuando vamos a la Biblia, la plena se usaba para tres cosas: para adorar, para celebrar y para pelear. Hay varios versos en la Biblia que habla que los panderos y los músicos iban al frente. Entonces nosotros no nos damos cuenta, somos el único país que cuando la gente protesta saca panderos y saca música de este estilo. Como si fuera una fiesta. Es como una fiesta, sí. pero es interesante que la Biblia lo menciona acerca de que el pueblo tenía que salir con panderos y Dios peleaba la batalla por el pueblo mientras el pueblo tocaba panderos. Entonces, es interesante que en Puerto Rico cada vez que hay una protesta, que hay una pelea, un asunto de estos de protesta, valga la redundancia, lo hacemos con panderos de plena. Pero la plena, de hecho en Puerto Rico cuando comenzó este asunto de la plena se utilizaba como un periódico. Las historias de todos los días. Cortaron a Elena y se la llevaron para el hospital. Eso no tenía nada que ver con Navidad. Eso era la manera del pueblo expresar y de eternalizar acontecimientos que pasaban en los barrios, en las haciendas. Wow. Aún los dolores, ¿no?, más profundos del pueblo se cantaban. Eso es así. Al ritmo de la plena. Mira, el pueblo siempre háblame de par de ejemplos para yo refrescar, que la gente le dé un poquito de nostalgia. Bueno, precisamente cortaron a Elena. ¿Cuál otra? Ay, Dios mío. Vamos a ver, musicólogos. Mario Rosario, Déjame ver si yo me acuerdo. ¿Sabes que hay una plena bien famosa que anuncia el temporal? Allá viene el temporal. ¿Eso es plena? Eso es plena. Sí, eso es plena. Mi borinquen. Ajá. Que con el tiempo se hizo un poquito más rapidito el ritmo, ¿no? Exacto. En su inicio era un poquito más sosegado. Decimos layback. La plena, por ejemplo, la plena Manatí, ¿cómo era que decía? Manatí, Manatí, ciudad de mujeres bellas, ciudad donde yo nací. Manatí, esa es otra plena también. ¿Ese es tu pueblo? Ese es mi pueblo. Y Loíza tiene una la que dice: si Jesús hubiera nacido. ¿Eso es plena? En Loíza aldea, ¿no? Yo creo que sí. Su madre lo hubiese como dormido cantando bomba y plena. Exacto. Qué chévere. Pero la plena es cultura, la plena es nuestra música. Puerto Rico tiene tantas influencias, porque nosotros tenemos bomba, tenemos plena, tenemos aguinaldo, tenemos nueva trova. Mario, entonces, ¿cuándo encerraron la plena a finales de noviembre y diciembre? Sí. ¿Cuándo pasó eso? Si yo pongo ahora mismo aquí una plena, con excepción tal vez de un corte tuyo, así, voladito de vez en cuando, la gente me va a decir: oye, Navidad está sonando música navideña. Sí. ¿Tú tienes esa impresión, Fernando? Tengo esa impresión. A lo mejor Mario va a diferir de mí. Aquí se va a formar una candela. Dale, que Mario puede la candela, papá. Porque muchas veces se le atribuye a los medios de comunicación. Realmente, no sé en qué punto, a los productores, a los músicos, a los grupos, les pareció que era más chévere grabar música de bomba y pleno, más sobre todo la plena, para la Navidad.
Bueno, y se empezó a difundir de esa forma, ¿no? Y así se consumió. O sea, se hizo un mercadeo agresivo de esa Sí. música en la Navidad. En la Navidad, correcto. Y la dejaron ahí se quedó. Igual que el aguinaldo y el techorreado y Exacto. toda la música autóctona nuestra. Tú oyes un aguinaldo y dices en Navidad, pero no, o sea, es música de Navidad. Eso no tiene nada que ver con la Me da Navidad. alegría que Fernando lo haya dicho, yo no lo quería decir. Pero la realidad es que yo le atribuyo la mayor parte de ese asunto a los medios. O sea, los medios deciden qué música van a poner y en cierta manera acomodaron la plena a la temporada navideña. Pero si los medios, o sea, Fernán dice los productores. Yo lo digo al revés, sí. Los productores grababan para la época navideña y sacaban la producción nueva en Navidad. El medio no tenía de otra que sonarlo. No Pero necesariamente. fueron los que estaban detrás. Bueno, te voy a hablar de mi experiencia. Ahora A ver, sí, a ver, ahora a sí. ver. Yo tengo un estudio de grabación por 27 años y hemos hecho música para montones de cantantes. Y uno hace propuestas musicales, tú las expones y a veces las propuestas musicales, pues los medios las reciben, a veces no. Y en el caso de nosotros que hacemos las cosas bien, pues esperamos que ese abrazo llegue de parte del medio. No fue hasta hace 10 años atrás que yo estaba haciendo un proyecto a Lauri Colón y yo le dije a ella, Lauri, vamos a hacer Bomba y Plena, porque era un proyecto de Navidad. Ella quería hacer una sola canción y yo le dije, no te va a funcionar porque tú no puedes vender un disco de una canción. Yo creo que debes hacer un proyecto completo. Y yo le dije, dame la oportunidad, yo tengo la gente. Y empezamos a trabajar, ese es el disco que está la canción de La Guagua, que no se quiere nadie. Ay, La Guagua. sí. Eso fue un palo, Eso fue un escrita palo. por uno de los mejores compositores de Puerto Rico, Richie Mejía. Y hicimos ese proyecto y efectivamente, si la llamas, ella te va a decir, ha sido uno de los proyectos que mejor le ha funcionado a ella, precisamente porque en la época de Navidad, todas las iglesias, todos los municipios, todo el mundo, nosotros usamos la frase, todo el mundo guisa, porque todo el mundo quiere hacer una fiesta. Entonces, no hay tantos exponentes y los que hacen algo tienen una posibilidad bien alta de poder recuperar su inversión y compartir la música. Entonces, nosotros hicimos ese proyecto con ella y ella me invita para que la acompañe con mis hijos en una actividad que era una noche gospel. Y cuando nosotros llegamos allí, empezamos a tocar, yo miro la tarea, Dios, pero ahí están mis 4 hijos, está mi esposa, estoy yo y Laura, y yo dije, pero estoy buscando afuera lo que tengo adentro. O sea, yo por accidente descubrí que tenía una familia que podía ser plena. Mis hijos hacen adoración y alabanza, lo que le llaman adoración y alabanza, que es pop. Batería, guitarra, piano, bajo sin problema. Pero noté que a la gente le gustó ver a mis 4 hijos conmigo y mi esposa Qué bien. cantando y bailando, ¿verdad? Con alegría en la tarima, porque la plena produce alegría. Sí. Sí, sí. Ritmo alegre. Es alegre, la plena es alegre, la plena te invita a moverte. Estoy proponiendo hacer ejercicios completos. Yo, eso te iba a decir, yo hago Vamos a hablar. ejercicios con plena. Eso es. Yo hago ejercicio. ¿Cómo? Sí, yo hago Sí. ejercicio con plena y hay una muchacha en Facebook que da clases Loíza Ajá. de bomba y plena. Y entonces se pasa escribiéndome, me dice, lo único que te falta es aprender esto para que puedas enseñarle a la gente cómo es que tú lo haces. Así que sí se utiliza. Qué bueno, Mario. Se utiliza. Y nada, este año, en noviembre de este año, a la gloria de Dios, cumplimos 10 años. Hemos hecho ya 5 producciones. Tenemos 3 en el horno que están a punto de salir. es. Esperando el momento oportuno para grabar. Hicimos canciones, un disco entero con René González de Bomba y Plena, que esperamos cuando ¿Cuándo el sale señor... eso, Mario? De verdad, no sé. Ok. Te voy a ser bien sincero. El proyecto está listo. No me asuste, no me asuste. No, el proyecto está listo. Lo que pasa es que siempre existe como productor el temor de que si tú sacas un proyecto a destiempo, ese esfuerzo se pierde. Entonces no queremos que un esfuerzo tan grande, porque el proyecto que hicimos con el hermano René González, voy a hablar boricua de barrio Sabana Seca. Fue un billete. Usamos los mejores músicos, los mejores arreglistas, se trabajó con mucho cariño y no quiero tirarlo a lo loco, ¿verdad? Queremos hacerlo con responsabilidad porque entiendo que es un proyecto que el pueblo de Puerto Rico va a abrazar y no queremos tirarlo a lo loco. Pero de esa misma manera hemos seguido produciendo Bomba y Plena. Yo creo que la gente necesita celebrar. Ahora mismo, en estos días hablaba con mis hijos, le dije, tenemos que hacer un live a son de plena. Ay, qué bien. Porque hay mucho estrés, hay mucha ansiedad y yo sé, esto yo lo garantizo. Usted llega a un lugar
y arrancan unos panderos con un güiro, una campana de plena y la atmósfera cambia. Yo tuve una experiencia que para mí fue emocionante. Fuimos a una iglesia y este pastor nos presenta y dice, los portadores de la alegría, plena vida. Y yo dije, oye, eso sonó chévere. Lo interesante fue que como 2 meses después, en otro pueblo, en otra iglesia, otro pastor dice, los portadores. Yo dije, aquí está el nombre del próximo disco. No, porque verdaderamente a la que empezamos a tocar, la música te ayuda a olvidar tus malos pensamientos, tus penas. Uno se envuelve. Por eso el salmista decía, entraré por tus puertas con gozo de corazón. Típicamente en la iglesia tú llegas y esos primeros cánticos deben ser de alegría para que tú te alinees al pensamiento de lo que Dios quiere hacer contigo. Qué chévere. Wow. man. Qué excelente. Pues lamento mucho que música para todo el año se circunscriba solamente a mes y pico en la Navidad, de verdad. No debe ser. Lo lamento mucho. No debe ser. Yo creo que si podemos empezar bueno, agradezco a Nueva Vida que siempre nos da la oportunidad y el espacio de poder exponer la música. Vamos a crear conciencia. Mucha gente asociaba que esta música era para los cuarentones y los cincuentones. Yo le tengo buenas noticias. No hay iglesia que nosotros vayamos que los jóvenes pasen al frente y empiecen a danzar y hacer sus coreografías de alegría. Y yo tengo 4 hijos varones, jóvenes, y ellos disfrutan la plena. Lo único que si tú no los expones, si nunca los expones, pues ellos no lo van. Pero a medida tú los expones, ellos abrazan y mis hijos lo hacen con pasión. Eso se los garantizo. Y en las escuelas se le enseña a los chicos, tú los ves en la noche de la puertorriqueñidad, hoy día los ves bailando. Te voy a decir algo que lo digo con tristeza y con alegría mezclado. Nosotros hemos celebrado como 4 o 5 veces el Día de la Hispanidad en Estados Unidos porque nos invitan a llevar nuestra plena. Estuvimos 3 veces en el Fort Jackson tocando para el ejército de los Estados Unidos. Fue una experiencia extraordinaria. Hicimos una plena en inglés para que ellos Una plena en inglés. Si me lo acuerdan pronto, la puedo traer para compartirla para que la escuchen. ¿Nunca había escuchado eso? Hicimos una plena en inglés. De hecho, tenemos 2 plenas en inglés porque el americano disfruta nuestro ritmo. Lo disfruta, pero no entiende la letra. Entonces hicimos la versión de Israel. Papá, y el ritmo tienen 10 patas. No, pero fíjate. Lo bailan, que es una cosa, una locura. Pero el americano en eso no es orgulloso. No, exacto. El boricua no hace Nosotros ridículo no ni de embuste. atrevemos. No. Ellos sí. Pero los americanos, Se tiran el paso como sea, como salga. No, como salga. no hay un paso. Ellos se mueven. Sí. Pero la experiencia fue hermosa, cómo lo disfrutaron. Habían soldados de todas partes de los Estados Unidos y soldados de Latinoamérica y boricua. Y empezamos a cantar, voy subiendo, voy bajando. Pero le cambiamos la letra. Sí, claro. La cantamos primero como todo el mundo la sabe, ¿verdad? Secular. Y entonces a mitad yo alzo la mano y digo, ok, vamos a cantarla de esta manera. Voy subiendo, voy bajando. Si vives como yo vivo alabando. Lo pueden buscar, se llama Alcance Militar, Fort Jackson. Ese video se fue viral. Una cosa exagerada. Y después de esa actividad, el capellán que se volvió mi amigo, el pastor Rubén Vargas, él es el capellán y tiene un rango que siempre se me olvida, nos ha llevado 3 veces consecutivas. Bien bueno. Y entonces estas navidades pasadas, el capellán vino a Puerto Rico a pasar las navidades y el hombre fue a una actividad que nosotros estábamos para celebrar con nosotros y él toca güiro y lo traímos. Bueno, pasamos un tiempo espectacular. La plena produce alegría. Si tú quieres cambiar tu atmósfera, ponte 3, 4 canciones de plena y verás cómo tu escenario cambia. Y si son de plena vida, mejor todavía. Bueno, eso que le la gente pregunto lo diga. al musicólogo Fernán Reyes, ¿existe la posibilidad de que la plena salga de el encasillado navideño o ya se quedó ahí? Sí, no, pues, ¿sabes? Hay unos par de exponentes importantes de música navideña, si lo podemos decir así. No voy a decir el nombre, pero es un gran amigo que produce todos los años, saca un disco que es de plena y que es de Navidad. Si sacara un disco que no tuviese letras navideñas, ayudaría en ese proceso. Definitivamente. Tanto o más que los medios. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí.
hay artistas que necesitan entender lo que tú estás diciendo. Tienen que sacar plena todo el año. Y lo que pasa no es que... esperar al tiempo del guisómetro, nada más, porque entonces al final salimos los medios, Bueno, ¿sabes? Como los culpables. No somos los culpables. Ajá. Hay gente que produce, que son muy talentosos, que son extraordinarios compositores, arreglistas, y que solamente lanzan plena en Navidad. Pero haciéndole honor a lo que estás Mario diciendo. Rosario, lo que acaba de decir Fernández Sí, Reyes. es que es mitad y ¿Lo mitad. compartes? Es mitad y mitad, porque lo que pasa es lo siguiente. Hacer un disco de plena, con el dinero que tú tienes que invertir para hacer un disco de música tropical, plena, salsa, Sí, merengue. es caro. Tú haces 10 discos de reggaetón, 3 discos de pop, porque el género, si lo vas a hacer como se supone que se haga, es costoso. En una banda tú tienes un baterista, un guitarrista, un bajista, un pianista y 3 coristas. Sí. Son entonces, 7 personas. Pero En una- Mario, entonces nunca se arregla. Porque Bueno. si me estás diciendo que es carísimo, pues entonces se queda en Navidad. Lo que pasa es que hay atrevidos. Y Alguien tiene que pagar el precio. Bueno, si de- quiere que cambie, alguien tiene que pagar. créeme Sí, que sí. estamos en esa. Pero ya estoy contento porque hay otros cantantes de música sacra que no necesariamente cantan plena, que están considerando incluir en sus repertorios porque han notado que la alegría que produce el pandero Claro. es extraordinaria. O sea, de hecho, tuve varias experiencias de actividades que nosotros hemos ido, que algunos cantantes dicen, no nos pongas después de ellos. Y yo entiendo el porqué. No es que somos mejores, no es que somos más malos, es que El ambiente que deja. el nivel de energía, Sí. de Buenísimo, alegría buenísimo. que produce Cambia. es un disparo. Entonces, Sí. después de ese disparo, tú venías- Imagínate quién quiere. Claro, y, sí, y sí. créeme, gente que yo respeto, que son extraordinarios exponentes. No. Sí, ponme antes. Ponme antes. Pues Entonces, mira, ahora más que nunca en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, esta es la música que hay que traer. De definitivamente. alegría, es verdad. Sí, de alegría. Definitivamente. Pero- Hicimos una canción que me Ajá. gustaría, si la podemos compartir, hicimos una canción. ¿Tiene letra navideña? No. Ok. No. Y sí, De porque hecho, esa crítica del compañero me gustó. Bueno. Si lo que se escribe es para Navidad, pues se quedó en Navidad. voy a decir Sí, algo y sí, sí. yo espero que no me palega ahora. Mario Rosario ha hecho 5 discos de plena. Solamente 2 son de Navidad. Los otros 3 no son de Navidad. No son para todo el Son año. para todo el año. Y pues la realidad es que la mayoría de las invitaciones son en noviembre, diciembre y a principios de enero. Y estamos dispuestos. Nosotros, bendito Dios, pudimos salir varios años y en el verano nos íbamos para Estados Unidos porque allá el cuadro es distinto. Allá todo el mundo quiere escuchar la plena, la asocian con cultura, no necesariamente con Navidad. Sí, la añoranza, es una cosa de La verdad añoran, nostálgica sí, del, sí. del país. Exacto. Pero no, tremendo. La gestión de Plena Vida y Mario Rosario para mantener la plena viva es importante. Hay que darle el espaldarazo full. Qué bueno que sacas Gracias. esta música que se puede tocar todo el año. Amén. ¿Qué es lo que vamos a ir ahora? Mira, hicimos una canción, él se llama Benjamín Rivera, ustedes lo conocen, Sí. es de la tribu de Benjamín. Imagínate. Y hicimos una canción que habla de ánimo. La canción, bien boricua, dice, dale, vamos pa' encima. Solo los que perseveran alcanzan y conquistan. Qué lindo. Unos dicen conflictos, declaran barbaridades, pero los que creen en Dios ven oportunidades. Ahí. Y esa es la plena. Por mi madre, que las charlas de Morismo yo la van a tener plena van ahora. a tener Eso plena. Van a tener plena. Y mira que lo que yo digo lo hago. Esto es Plena Vida con Con Benjamín Rivera. Benjamín Rivera. Chévere. Bueno, así nos despedimos porque esto se acabó. Ay, qué pena. Así es que nos vemos en la otra, pero vamos Claro. esto es un estreno. Aquí va. Nos vamos bien arriba, mi gente. Eso ánimo. Arriba, corazones. Sabroso, Plena Vida, Benjamín Rivera. Vamos pa' encima, solo los que perseveran alcanzan y conquistan. Dale, vamos pa' encima, solo los que perseveran alcanzan y conquistan. Dicen conflicto, declaran barbaridades, Pero los que creen en Dios. ven oportunidades. Dale, vamos pa' encima, solo los que perseveran alcanzan y conquistan. Dale, vamos pa' encima, solo los que perseveran alcanzan y conquistan. Esperando lo que no ven, confiando en lo invisible. Sabiendo que por la fe. En Dios todo es posible.
se sumen a la lista, porque los que perseveran alcanzan y conquistan. Es que yo no me quito, sigo corriendo en la pista, porque los que perseveran Alcanzan y conquistan. No se rinden la red, dale pa' la cuenta y la quita, porque los que perseveran. Alcanzan y conquistan. En él está mi confianza y eso nunca se me olvida. los que sufren el descansan. Alcanzan y conquistan. ¡Anímate! Porque viene nueva temporada. Y vivirás tu plena vida. Desenfocan su vista. Alcanzan y conquistan. Siguen, aunque aprieta la cuentita. Alcanzan y conquistan. No importa lo que haga el enemigo. Alcanzan y conquistan. De campeones tienen pinta. Alcanzan y conquistan. Dale, vamos pa' encima. Trata otra vez. Solo los que perseveran alcanzan y conquistan. Dale, vamos pa' encima. Solo los que perseveran alcanzan y conquistan. Solo los que perseveran alcanzan y conquistan. Solo los que perseveran. Alcanzan y conquistan. Aquí en Nueva Vida creamos contenido diariamente y para que lo